No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Dice el verso 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Y aquí vamos a parar. En esta semana estamos en la porción titulada Santos, Holy o Kedoshim en hebreo. Es una porción muy interesante. Creo que aquí la tengo. Dice Levíticos 19, verso 2. En hebreo se lee del lado derecho al lado izquierdo. La primera palabra es Kedoshim. Aquí usted puede ver la palabra en hebreo Kedoshim, que se traduce como santo o sagrado. En inglés, you shall be holy or sacred, for I am the Lord for the Lord your God am holy. Seré santo porque el Señor tu Dios es santo, es la traducción al español. De ahí proviene el nombre de esta porción, Kedoshim o santidad o holy. Estamos en el libro de Levíticos y es importante entender dónde nos encontramos. El libro de Levíticos es parte del Pentateuco, parte de los primeros 5 libros de la Biblia. En hebreo se le conoce como la Torá. El libro de Levíticos es el primer libro que aprende un niño judío. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a estudiar las Escrituras, el primer libro que aprendió fue el libro de Levítico. El contexto de Levítico es este: salieron el pueblo de Egipto, fueron a la montaña Sinaí, recibieron por escrito la Torá o el Pentateuco, la palabra del Señor. El Señor le dijo a Moisés: construye un templo, un tabernáculo para que yo pueda habitar en medio de ustedes. Y Moisés lo hizo así, y después de construir la tienda o el tabernáculo, el pueblo pecó contra el Señor. Aarón, el hermano de Moisés, hizo una estatua, un becerro de metal, de oro, y le dijo al pueblo: este es el Dios que lo sacó de Egipto, y lo adoraron, y hubo gran conflicto, hubo muerte, hubo separación, hubo traición, hubo pecado, porque el pueblo rápidamente se le olvidó quién es el que los había sacado de Egipto. Moisés trata de entrar una vez más a la tienda para seguir escuchando la palabra de Dios, para estar en la presencia de Dios, y este libro comienza con una voz de la tienda, dentro de la tienda, hablando hacia afuera, diciéndole a Moisés: alto, Moisés, no puedes entrar porque el pueblo ha cometido transgresión, ha pecado contra mí, ha quebrado mis mandamientos. Ahora, para poder entrar a mi presencia, vas a tener que decirle al pueblo que necesitan aprender santidad, necesitan aprender separación, necesitan aprender cómo vivir de la forma que yo les estoy instruyendo, si es que realmente me aman. Y de eso se trata este libro de Levítico. Es un libro que se enfoca en la santidad del Señor, se enfoca en la separación, se enfoca en la dedicación de que el pueblo de Dios debe de tener al Dios que profesen amar y adorar y seguir. Si estas condiciones son cumplidas, entonces Dios permite que Moisés entre una vez más a la tienda, y en el siguiente libro, el libro de Números, nos vamos a dar cuenta en el capítulo 1 que Dios permite que Moisés entre y la presencia de Dios habla con Moisés una vez más. Así que de eso se trata este libro de Levítico. Muchos de estos mandamientos y estatutos tienen que ver con la tienda, con el templo. Hoy en día vivimos en la diáspora, no estamos en Jerusalén, no estamos en Israel, y muchos de estos mandamientos no se pueden cumplir.
porque son mandamientos dirigidos hacia el templo y no hay templo en Jerusalén en este momento. Otros mandamientos son dirigidos específicamente a la tribu de Leví y que solamente son para la tribu de Leví. Pero hay otros mandamientos que sí podemos llevar a cabo, que sí podemos practicar, que no son una carga, que son, como dijo el Señor Jesucristo, es el yugo fácil, el yugo del Señor es fácil para cargar. Los primeros 7 capítulos del libro de Levítico hablan de ritos o sacrificios, ofrendas que la gente tenía que traer al pueblo de Dios para ofrecer y de esa forma mostrar su gratitud, pedir perdón en una ofensa hacia un prójimo, mostrarle al Señor de que estaban buscando su presencia y su voluntad para sus vidas. Los capítulo 8 al capítulo 10 es una porción del libro de Levítico enfocado en los sacerdotes. Los sacerdotes comenzando con Aarón. Aarón es ungido por Moisés para ser el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo y habla con Dios. Los hijos de él también son ungidos para que continúen ellos con la bendición que reciben su padre. Sin embargo, los hijos de Aarón se rebelan contra las instrucciones de Moisés, contra la palabra de Dios, el mandamiento, y el Señor les había dicho que no quemaran fuego extraño, solamente el fuego que Dios mismo había encendido en el tabernáculo. Y estos dos personajes, hijos de Aarón, mueren porque simplemente no quisieron hacer lo que el Señor les estaba pidiendo que hicieran. Ellos lo quisieron hacer a la manera de ellos y les costó separación de Dios, les costó la vida. En el capítulo 11 al capítulo 15 del libro de Levíticos miramos que se trata con la pureza ritual, lo limpio y lo sucio. Dios comienza a pedirle al pueblo ciertas cosas que se comiencen a separar, comiencen a purificarse. Allí el Señor les revela el menú de Dios, les dice cómo quiere que ellos coman, cómo quiere que ellos se separen, se purifiquen ritualmente, y si hay algún quebrantamiento, entonces el Señor les dice que esto van a ser inmundos hasta que el sol desaparezca ese día, y luego su vergüenza, lo insucio que ellos tienen ritualmente iba a terminar. Aquí encontramos que hoy en día son altamente, en esta parte del mundo, son muy controversiales la lista de las comidas que Dios nos pide que no comamos. Hay gente que piensa que Dios nos hizo todo y que uno puede comer todo. Y Levíticos nos muestra de que no es así. Todos los escritores de la Biblia siguieron la dieta del Señor, el apóstol Pablo también, en contexto con Primera de Timoteo, ya lo explicamos. Jesucristo siguió esta dieta, Pedro siguió esta dieta, el libro de Hechos apoya esta dieta, etcétera, 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 y es altamente controversial hoy en día. Sin embargo, en el libro de Levíticos nos muestra de que cuando uno decide quebrar un mandamiento o decide ignorar un mandamiento, representa no tan solo impureza, sino que representa muerte. Representa muerte y separación de Dios. Y Dios, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que sacó a Moisés de Egipto, es un Dios de vida, es un Dios de luz, es un Dios de pureza, es un Dios de santidad, y Él quiere que su pueblo sea puro, que su pueblo busque la vida, que su pueblo ande en luz, que su pueblo lo represente a Él en esta tierra, y esta es la manera de hacerlo. De eso se trata el capítulo 11 al capítulo 15, y es importante que usted entienda eso. Luego entramos a la porción del capítulo 16 al capítulo 17, donde se comienza a hablar del día de la expiación, que es uno de las 7 fiestas que miramos en el Señor, que el pueblo de Dios debe de recordar para siempre. Y estamos en medio de los tiempos, es parte de los tiempos señalados de Dios, es parte de la Pascua.
la fiesta de la Pascua que comenzó a celebrar la semana pasada, es parte de la fiesta de los panes sin levadura, es parte de la fiesta de las primicias que nos están preparando para la fiesta de las semanas que llamamos la fiesta del Pentecostés. Y luego en otoño hay otras 3 fiestas más, que son la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, que es el que estamos mirando aquí, del capítulo 16 al capítulo 7, y luego la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque estas fiestas hablan de Jesús, hablan del Mesías, hablan del Cristo, de su primera venida, de su segunda venida, de su reinado. Nos muestran dentro de ellos son un ensayo para el pueblo de separación, son un ensayo de santidad, representan la pureza, la santidad, la voluntad, la vida, la intención, el llamamiento, la unción, el Espíritu Santo, representan a Jesús, a Cristo. Y Él le pide a su pueblo que lo repitan, que lo conmemoren, que lo celebren para siempre. Me dijo una persona una vez, es que eso es demasiado religioso, me dijo una persona, y le dije yo a esta persona, ¿no celebras tú la Pascua, el Easter? Me dijo él, esta persona, dijo, eso es muy supersticioso. Y le dije, pues no fuiste criado a buscar huevitos el día de la Pascua de conejos y quebrárselos en la cabeza de la gente. Y me dijo, sí. Le dije, ¿eso no se te hace supersticioso? Porque los conejos no tienen huevos y los huevos no se estallan en la cabeza. ¿No se te hace eso supersticioso? ¿No se te hace supersticioso que el 24 de diciembre todo el mundo está esperando que un hombre gordo vestido de blanco en una ropa roja está volando sin alas con venados y uno de ellos tiene una nariz roja y aparentemente pasa por todo el mundo y le da regalos y desciende dentro de las casas de cada individuo que se ha portado bien y come la leche y las galletas y da regalos? ¿No se te hace eso supersticioso? Y me dijo, ¿sabes qué? Es verdad. Le dije, ¿y lo celebras? Lo celebras. Entonces, ¿por qué se te hace raro lo que la palabra de Dios dice de que comemos en esta fiesta de la Pascua, que recordemos que el animal que murió y la sangre que fue puesta en la puerta, cuando el Señor pasó y miró esa sangre, perdonó a los primogénitos, perdonó a esas familias y no murieron? Hubo que haber un sacrificio en la fiesta de la Pascua para que no murieran en Egipto y pudieran salir. El Señor Jesucristo tuvo que dar su vida en el Gólgota y derramar su sangre para que tú y yo pudiéramos salir de Egipto y pudiéramos llegar a la luz del Evangelio. Entonces, ¿por qué se te hace eso extraño? ¿Cómo no se te hace extraño meter un árbol a tu casa? ¿Cómo no se te hace extraño buscar huevos en el piso? ¿Cómo no se te hace extraño otras cosas que nuestra sociedad hace, que no son parte de la palabra de Dios? Ya cuando hablé eso con esta persona, la persona cayó en sí, dijo, sabes que tienes un poco de razón, de que hay que tratar si no lo hacíamos, hay que tratar de buscar hacerlo, porque el Señor Jesucristo dijo que el que haga uno de estos mandamientos, por el más pequeño que sea, será contado grande en el reino de los cielos, porque los mandamientos hablan de Él. Es importante entender eso. Y la segunda parte del libro de Levíticos, del capítulo 23 al 25, miramos más, las fiestas se explican un poquito más y vamos a tratar de ellas más adelante. Del 21 al 22 se habla de los requisitos para ser un sacerdote para el Señor. Del capítulo 18 al 20 se habla de la pureza moral, de la sexualidad, de la justicia social, se habla de la pobreza, de cómo se debe uno de tratar y vivir. Este es un panorama del libro de Levítico.
Y si usted ama la santidad de Dios, y usted ama la palabra de Dios, y usted ama a Dios, y usted quiere estar un día en el reino con el Señor Jesucristo, este libro contiene mucha importancia en nuestras vidas cotidianas, en cómo vivir, cómo comer, cómo vestir. Simplemente la pregunta es: ¿qué tanto amas a Dios? Porque cuando amas a Dios, nada se te hace imposible. Pero cuando no amas a Dios, todo se te hace imposible. Y de eso se trata este libro. Moisés, ¿quieres entrar al tabernáculo? Entonces, esta es la manera que entras a mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? Es muy interesante y es muy relevante al día de hoy, porque Dios nunca ha querido que su pueblo, que Él sacó de Egipto, a usted y a mí, y a los que Dios va a traer, nunca ha querido que vivamos como Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Estaba en mi Facebook esta semana que pasó y estaba leyendo unas palabras que realmente impactaron mi vida. Decían estas palabras, alguien las puso en un post en Facebook, decía el post: Dios nos saca de Egipto, pero necesita ser discipulado para que Egipto salga de ti. Y me puse a pensar en esas palabras y dije yo: wow, eso es verdad. Porque la gente es bautizada, hablan lenguas, es llena con el Espíritu Santo y se regresa al mundo. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Yo le he servido al Señor por 32, 33 años. Y lo que ellos tienen en común, la gente que viene y se bautiza y hablan lenguas y se va para el mundo, lo que tienen en común, al menos en mis 33 años que le he servido al Señor, es de que ninguno de ellos, por lo que yo sé, ha sido discipulado. Cuando uno rechaza el aprender la palabra de Dios, cuando uno rechaza el ser un estudiante de la palabra de Dios, tarde o temprano terminas en Egipto, porque Egipto nunca salió de tu mente. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés cuando estaban las cosas difíciles en el desierto? Moisés, allá en Egipto teníamos sandías grandes, allá en Egipto nos daban de comer bien, allá en Egipto teníamos cebollas, y aquí en el desierto, Moisés, no hay pan, no hay agua, no hay carne. En otras palabras, no habían sido discipulados. Y si usted realmente quiere, me puse a pensar en esto, si realmente quiere investigar, como decía el hermano Espinosa la semana pasada, a uno de los 4 niveles más profundos, porque así es como estudian los rabinos las escrituras, en 4 niveles. Jesús era un rabino, Pablo era un rabino, etc. Y si usted quiere entrar a un nivel más profundo de las escrituras, el libro de Levíticos, lo que llamamos el Pentateuco, o en hebreo la Torá, los libros de Moisés son realmente discípulas. El Señor nos está discipulando. Estos libros son importantes de estudiar porque son los que sacan la mundalidad, la rebelión de nuestro corazón. Pero solamente si nosotros nos abrimos y amamos a Dios lo suficiente para atrevernos a leer su palabra. Aquí Moisés está discipulando al pueblo. Aquí el Señor está discipulando a Moisés. De eso se trata todas estas fiestas, de eso se trata las tablas, de eso se tratan los mandamientos, de eso se trata la santidad. Es discipulado realmente. Algunas cosas importantes de esta porción es de que el Señor que llamó a Moisés, el Señor que nos sacó de Egipto, recuerde que de Egipto, los que salieron de Egipto no eran todos judíos. Diga, no eran todos judíos. No eran todos. Eran 3 millones que salieron de Egipto, y los rabinos dicen que eran 400,000 israelitas que salieron. Y 2,600,000 gentiles de Egipto, o sea, egipcios, mesopotamios,
gente que no venía genéticamente de la familia de Abraham. Pero de alguna forma ellos miraron cómo la familia de Abraham en Egipto servía a Dios y comenzaron a practicar los mandamientos. Y comenzaron a adorar al Dios de Abraham. Y comenzaron a adorar al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. ¿Cómo sucedió esto? No lo sabemos. Pero cuando el Señor los saca por medio de Moisés, la mayoría de ellos, cuando están en la montaña de Sinaí, recibiendo las tabletas y Moisés baja, no son descendencia de Abraham. Y recuerde la promesa de Abraham: en ti serán benditas todas la palabra naciones significa familias. Y Abraham mismo no era judío, ni tampoco era israelita, ni Isaac ni Jacob. Y recibieron la palabra de Dios y recibieron el llamado de Dios. Así que es importante entender esto, porque este libro viene por los judíos, pero no les pertenece solamente a ellos, es para todo el que el Señor llamare. Y el Señor te llamó a ti y me llamó a mí, independientemente de nuestra nacionalidad, cultura, trasfondo, genética, etc. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender esto. En esta porción el Señor hace un llamado a su pueblo a que sean santos. La palabra santo en hebreo es kadosh. Diga kadosh. Kadosh. Esta es la palabra santo. Y se identifica el que está llamando al pueblo como el santo de Israel o el kadosh de Israel. Dios llama a su pueblo a que sean santos como Él también es santo. No se repite una vez, no se repite 2 veces, sino que se repite 3 veces esta frase: sed santos, be holy, kadosh. Hay un énfasis increíble de parte de Dios a Moisés, al pueblo, a todos, a que sean como Él. Dios le está pidiendo en Levíticos 19:2, Levíticos 20:7, Levíticos 20:26, sean santos, sean santos, sean santos. Es un énfasis. Dios les está diciendo: no quiero que sean como el mundo. En Egipto se adoraban a muchos dioses. El Dios que los sacó de Egipto quiere que solamente lo adoren a Él. En Egipto comían todas las cosas que ellos querían. Pero en el libro de Levíticos el Señor dice: no comas estas cosas porque te hacen inmundas. Muestra tu separación a mí. Jesucristo no comía todas las cosas tampoco. Yo sé que es controversial, pero Él no comía. No comía jamón, no comía ciertos mariscos, etcétera, etcétera. Él seguía la palabra de Dios. Sed santo significa que una persona ha tomado una decisión consciente para ser dedicado a Dios, para vivir diferente al resto del pueblo. Esto es algo que se tiene que hacer con intención, se tiene que hacer con conocimiento, se tiene que hacer a propósito. Y eso es lo que Dios le está pidiendo al pueblo: sean santos, escójanme a mí, en otras palabras. Escojan ser como yo, dice el Señor. No sean como los dioses que los egipcios sirven. No hagan las cosas a su forma. Y ese es el énfasis de parte de Dios al pueblo. En esta porción que estamos cubriendo esta semana, es una porción que contiene muchos mandamientos. La palabra mandamientos, nos dicen los rabinos, son oportunidades para servir a Dios. La palabra mandamientos en el hebreo original son palabras de la boca de Dios. Y estos mandamientos son dados al pueblo con el fin de separar al pueblo. Eso es lo que realmente te identifica como santo, kadosh, apartado o dedicado. ¿Por qué las mujeres en esta iglesia no usan pantalones?
¿O escogen no ponerse pantalones? ¿Por qué escogen tener faldas? Porque en el libro de en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, verso 6, dice que es abominación de que el hombre se vista como mujer y la mujer se vista como hombre. El Señor quiere una separación, el Señor quiere una forma de santidad, el Señor da una ordenanza, y esta es la manera que manifestamos esa diferencia. ¿Por qué los hombres deben de cortarse el pelo y las mujeres no deben de cortarse el pelo, de acuerdo al apóstol Pablo en el libro de Corintios? ¿Por qué? Porque debe de haber una demostración para Dios de que este es hombre y de que esta es mujer. Es una forma de adoración, de obediencia, de seguimiento a la palabra de Dios, de demostración de santidad a Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Santo es lo opuesto a lo profano, o lo común, o lo pecaminoso. Dios no quiere que nosotros lo miremos a Él como algo común. No es común. Este Dios que nos sacó de Egipto no es un Dios común, no es un Dios que cabe en una bolsa, no es un Dios que puedes hacer un retrato de Él, no es un Dios que tienes que cargar, no es un Dios que es contenido en un templo físico, no es un Dios que va a hacer tus caprichos porque le haces un sacrificio, no es un Dios que es un esclavo a tus antojos, sino que Él es diferente y separado a todo lo que puedas mirar allá afuera en el mundo. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo entienda. La palabra santo es un término comparativo. Para nosotros entender qué significa ser santo, tenemos que comparar lo que no es santo. Para nosotros entender lo que Dios es, tenemos que mirar cómo el mundo actúa, cómo el mundo es. Porque lo opuesto al mundo, eso es lo que Dios es. El mundo quiere guerra, Dios es un Dios de paz. El mundo quiere ignorancia, Dios es un Dios de conocimiento, entendimiento. Hay que comparar. Yo estoy seguro que si las personas compararan cómo el mundo te trata y cómo Dios te trata, la gente lógicamente escogería servirle a Dios. Simplemente por la lógica. No estamos hablando de milagros, no estamos hablando de que Dios me contestó una petición, no estamos hablando de nada de eso. Simplemente lógicamente, ¿quieres vivir como un pobre espiritual o quieres vivir como un rico espiritual? Es tan simple, pero tenemos que comparar lo profano y lo santo. Y eso es lo que Dios quiere que su pueblo mire, porque el pueblo quiere ser como el Egipto, el pueblo quiere ser como el mundo, el pueblo quiere repetir lo que la demás gente hace sin pensar. ¿No conoce usted a alguien así? Yo tengo estudiantes en la preparatoria, y cuando un estudiante agarra un tatuaje, un nuevo tatuaje, entonces dicen los jóvenes: oh, wow, yo también quiero un tatuaje, pero lo quiero más grande. Y los miro que viene uno con un tatuaje y la siguiente semana hay 2 o 3 con nuevos tatuajes. Viene uno y se fuma se fuma tantita marihuana y los demás lo huelen, y la siguiente semana los demás están fumando marihuana también, porque quieren hacer lo que miran. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que su pueblo entienda, que su pueblo no sea un pueblo que simplemente anda siguiendo al mundo, sino que sea un pueblo que piense, un pueblo que entienda de que ellos son llamados a algo diferente. Por eso es un término
comparativo. Para que usted me entienda más todavía, Dios nos sacó de Egipto y Él es un Dios, un ser espiritual. El mundo sigue las tradiciones, sigue las supersticiones y sigue las prácticas, porque más adelante cuando lleguemos a Deuteronomio 32 nos vamos a dar cuenta que hay principados y potestades que manejan y le enseñan al mundo a practicar esas cosas, a practicar esas tradiciones, a practicar esa superstición, a ser homosexuales, a celebrar esto, a tener horoscopios, a adivinar el futuro, esos dioses, esos principales, esas potestades los están dirigiendo. Cuando llegamos a Deuteronomio 32 vamos a darnos cuenta que esas principales son ángeles caídos, ángeles que se han rebelado contra Dios. Son los que dirigen a las masas, a las personas sin pensamiento, sin conocimiento, a hacer lo que hacen. Por eso hay todos esos problemas. Por eso Dios le dice al pueblo, no seas como el mundo. Dios ya condenó a los ángeles caídos. Si usted ha estudiado las Escrituras, Dios ya pasó juicio sobre ellos. Ellos, dice Pedro en el Nuevo Testamento, que están esperando simplemente que llegue el día donde van a dar cuentas. Pero todavía están influenciando el mundo, todavía están dirigiendo al mundo. Y ahí estábamos usted y yo ahí siguiendo. Ahí vas a tener un tatuaje, yo también. Vas a fumar marihuana, yo también. Vas a tomar alcohol, yo también. Vas a ir a este show y adorar a este Dios, yo también. Es un término comparativo. Es tan lógico adorar a Dios. Es tan lógico buscar al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Solamente se requiere tantito pensamiento. Tantita. Dicen en México que uses la canica que tienes acá arriba. Es así de fácil. No se tiene que abrir el mar en dos para que sirvas a Dios. No tienes que mirar que el agua se convierta en vino. Simplemente piensa un poquito. Esta porción, el Señor comienza a mostrarnos y implica una referencia a la luz. Diga la luz. La luz en las Escrituras es una metáfora que es usada por Dios. En el Génesis capítulo 1 verso 4, el Señor usa por primera vez y dice que el Señor separó la luz de las tinieblas. Esa fue la primera vez que Dios hizo una separación. Esa fue la primera vez. Y ese término, esa metáfora de luz, todos los escritores de la Biblia la usan. Isaías la usa, Jesucristo la usa, Pedro la usa. Jesucristo le dijo a sus discípulos, sean la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Dios separó la luz de las tinieblas. La luz está hablando de santidad. La luz está hablando de mandamientos. La luz está hablando de la esencia de Dios. Del Pentateuco, de la Torá de Dios, de los mandamientos de Dios, de Kadosh, holiness. Eso es lo que la santidad hace. Te separa de la basura, te separa de la oscuridad. La oscuridad es ignorancia, la luz es conocimiento. Cuando no conoces la palabra de Dios, aunque vengas a la iglesia, eres ignorante, no sabes nada. Discúlpeme. Y yo conozco muchos, y yo se los digo frente a frente, también a pastores, evangelistas, no importa, tenemos una responsabilidad de conocer al que nos llamó. Si no, quedémonos allá afuera en el mundo. Tenga eso en mente. La luz es usada como una metáfora que ilustra santidad porque es lo primero que Dios separó en Génesis 1:4. Santidad o luz implica que Dios, la luz divina, está separando de la materia, o sea, la creación, pero se manifiesta en la creación de una manera estricta. ¿Se acuerdan cómo Pablo nos dice en el libro de Filipenses, si no mal me equivoco? Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a
Dios, sino que se humilló a sí mismo. Dios mismo, la luz divina, entró a este mundo y entró a este mundo de una manera estricta para mostrarnos un pedazo de lo grande y lo magnificente que Dios es. Piensa en eso. Piensa en eso por un minuto para que entiendas un poco de Dios. De acuerdo a la tradición judía, antes de que tú y yo naciéramos, nuestra alma fue y se presentó delante de Dios. Y Dios nos dijo, después de que nazcas, conviértete en una persona justa. Justa significa una persona que quiera andar en luz. No te conviertas en una persona mala. Una persona mala en las Escrituras es una persona que es ignorante o escoge adrede ignorar los mandamientos de Dios. Y es nuestra responsabilidad buscar agradar a Dios en este mundo material, en esta creación, los 75, 80 años que Dios nos da, si nos portamos bien y vamos al gimnasio y tomamos suficiente agua y dormimos 8 horas, etcétera. Los años que Dios nos da, es nuestra responsabilidad representarlo a Él, y hacemos eso cuando andamos en luz, en separación, en santidad. Pero solamente tú puedes escoger eso. Nadie lo puede hacer por ti. Dice 2 de Corintios en el Nuevo Testamento 7:1, ¿cómo tenemos estas promesas? Queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para complementar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Aquí el fariseo Pablo está diciendo de que la única forma que podemos mostrar santificación, santidad, es de que la practiquemos con nuestro cuerpo. Este es el instrumento que Dios te dio para mostrar la luz, para mostrar santidad, separación, para mostrar a Dios. ¿Cómo tú tratas este cuerpo, este templo, es lo que el mundo mira? Si tú le pones un tatuaje aquí, el mundo mira eso. Si tú decides no tener tatuajes porque está escrito, el mundo mira eso. Tú eres el que decides qué le vas a mostrar a la gente que te rodea de Dios. ¿Le vas a mostrar la luz, tu separación, tu santidad, o le vas a mostrar tu ignorancia porque caminas en tinieblas? Eres ignorante. O 75, 80 años de vida que Dios te da en esta tierra promedio en los Estados Unidos son muchos años para andar caminando en ignorancia. It's too much ignorance. Estando en el país más rico del mundo, donde tienes Wi-Fi y tienes una computadora aquí llamada iPhone. El apóstol Pedro, Simón Pedro, dice en 1 de Pedro 1:15 al 16, él repite lo que Dios le dijo a Moisés, repite lo que Moisés le dijo al pueblo en el libro de Levítico, repite el Pentateuco, repite la Torá, repite el mandamiento, repite la metáfora de la luz, repite separación, repite santidad. A un pueblo que estaba llegando al Señor les dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Una vez más, la santidad se muestra en lo que haces. Como también es santo quien nos llamó, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Pedro aquí no está enseñando algo nuevo. Pedro está repitiendo lo que Moisés recibió del Altísimo. Las mismas palabras, los mismos mandamientos, la misma metáfora, el mismo entendimiento. ¿A quién le repite esto Pedro? A la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega que significa, que se pronuncia eclesía, que significa asamblea o congregación.
Cuando un grupo de gente se junta, se congrega, esa es una iglesia, es una asamblea. Y a la iglesia Pedro le está diciendo lo mismo, les está diciendo Levíticos, sean santos porque Dios es santo. ¿Sabe usted de qué se trata el Nuevo Testamento? Se trata de que los apóstoles están peleando con las congregaciones de Gálatas, las congregaciones de Efesio, la congregación de Jerusalén, la congregación de la Odisea, la congregación de Pérgamo, la congregación de Galilea, la congregación de Judea, la congregación de los samaritanos, todas las congregaciones. ¿Qué están peleando? Están peleando de que se les ha olvidado o no saben cómo ser santos. De eso se trata todo el Nuevo Testamento. Corintios. Hablaba con una hermana hace unas semanas atrás. Me preguntó, hermano, ¿por qué Pablo le dice a la iglesia de Corintios que a unas mujeres deben de usar velo y otras les es dado el velo? Y le dije, es muy simple. En la iglesia de Corintios había mujeres prostitutas que estaban llegando a la iglesia, y eran prostitutas de la diosa Afroditis, que es una diosa griega de fertilidad, y eran mujeres, para ser sacerdotes de esa diosa, tenían que raparse el pelo y tener relaciones sexuales con todos los hombres que se les acercaban. Por eso era la diosa de la fertilidad. Y se comenzaron a convertir y comenzaron a venir al Evangelio, a conocer a Jesús. Y comenzaron a contaminar a las hermanas que estaban en la iglesia de Corintio, y las hermanas se rebelaron y también se comenzaron a cortar el pelo. Porque querían ser como las hermanas prostitutas que acababan de convertirse y bautizarse en Hechos 2:38. Eso es lo que está diciendo Corintios. Entonces Pablo les escribe y les dice, hermanas, ustedes que tienen pelo, ustedes no se deben de cortar el pelo, porque el pelo les es dado como velo. Pero ustedes que no tienen pelo, ustedes pónganse en un velo, para que muestren diferencia, santidad a aquel que nos llamó. ¿No mira usted eso hoy en día? No estoy hablando del velo, estoy hablando del principio, de la importancia de santidad, de separación, de vida, de purificación, etc. Creo que el hermano quiere decir unas palabras. Es importante que entienda esto, porque vivimos en un tiempo donde hay muchos pastores, y lo voy a decir aquí para que quede en YouTube. Estamos viviendo en un tiempo donde los pastores no hablan de la importancia de la santidad. Y toda la Biblia y todo el Evangelio y todo Jesucristo y todos los profetas se trata de santidad. El arrepentimiento tiene que ver con santidad. El bautismo en el nombre de Jesús tiene que ver con santidad. El espíritu que recibe se llama el espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Y es importante que entendamos. Si la gente no lo quiere practicar, que no lo practique. Pero no puede decir que de eso no se trata la palabra de Dios y que esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque con eso están peleando todos los apóstoles: Pedro, Judas, Pablo, Filimón, Tito, Timoteo, Esteban, el diácono Esteban. Todos están peleando con la gente para que comiencen a practicar santidad. ¿De qué se trata el libro de Gálatas? ¿Por qué Pablo habla del fruto del Espíritu? Porque había un grupo de gentiles que se convirtieron y aceptaron a Jesús y recibieron el Espíritu Santo, pero no conocían los mandamientos y estaban viviendo una vida mundana en la iglesia. Estaban practicando brujería, estaban practicando hechicería, todas las obras de la carne que menciona, creo que son 9, estaban practicándolas. Y Pablo les dice que comiencen a mostrar separación, comiencen a mostrar santidad. ¿Cómo? Con las nuevas
Creo que son las 12 características del fruto del Espíritu: amor, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Dice, contra tales no hay ley. En otras palabras, para practicar esta separación, esta diferencia de actitud, no tienes que aprender la palabra de Dios, pero tienes que mostrar separación. Debes demostrar santidad. No porque el pastor te lo está obligando, no porque hay un policía detrás de ti, sino porque tú amas a aquel que te ha llamado y quieres complacerlo a Él. Dele un aplauso al Señor. Dice Hebreos 12, 14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El escritor de Hebreos está de acuerdo con Pablo, está de acuerdo con Pedro, está de acuerdo con Jesús, está de acuerdo con los profetas, está de acuerdo con los salmos, está de acuerdo con Moisés. ¿Por qué hay que buscar la santidad? Porque cuando no practicamos santidad, sea por ignorancia o sea voluntariamente, eso es lo que se llama pecado. El pecado es quebrantar el mandamiento de Dios. Dios te dice, no te pongas un tatuaje, te pones un tatuaje, pecaste, quebrantaste el mandamiento y ahora estás alejado de Dios. No lo sientes, te sientes alejado, te sientes rechazado y en ciertas ocasiones Dios mismo te corta de la asamblea. Allá. ¿Cuánta gente usted conoce que fueron bautizados en el nombre de Jesús y hoy en día están afuera en el mundo? Esa no es la voluntad de Dios. A lo mejor no fueron discipulados o a lo mejor escogieron no ponerle peso y valor a los mandamientos de Dios. Yo no sé. Yo no estoy aquí para juzgarlos. Simplemente estoy aquí para presentar la palabra del Todopoderoso. Eso es lo que es pecado. Sin mandamientos, sin santidad no hay pecado. El pecado, dice la Biblia, nos lleva a la muerte. La falta de santidad te aleja de Dios. La falta de santidad te mata espiritualmente. La falta de santidad te aleja de Dios. Pero cuando amas la palabra de Dios, cuando amas el mandamiento, cuando amas lo que dice Moisés, lo que dice David, lo que dice Isaías, lo que dice Jesús, lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, cuando te das cuenta que el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo es el único digno, dice Juan en Apocalipsis, el único digno de abrir los sellos del manuscrito que está en los cielos, en el templo de Dios. Cuando te das cuenta de que el que está sentado en el trono, el que Juan vio, es el alfa y la omega, el que tiene ojos de fuego, que tiene una espada de 2 filos que sale de su boca, que habla y se oye como el río, que el agua golpea las piedras. Cuando te das cuenta de que ese es el Dios que servimos, wow, no es peso, no es carga, no es nada, es un regalo, es un privilegio. Eso es lo que es la santidad, es un privilegio. Por eso los judíos ortodoxos, cuando miran a un gentil en la palabra de Dios, en el contexto, es alguien que no practica los mandamientos, que no practica santidad. Cuando un judío ortodoxo mira a alguien que no practica santidad, un gentil, se aleja de él. Ay, no hay que sacarle la vuelta. Es un desobediente, es un ignorante. Eso es lo que ellos piensan. Es un ignorante, es un idólatra, es un sucio, está adorando a muñecos, está adorando a esa Lupe de México, está comiendo puerco, mira cómo está lleno de tatuajes toda la espalda, mira, es hombre y se mira como mujer. Aléjate de eso. Qué ignorante, qué asco. Dicen, en su mente eso es lo que piensan los judíos ortodoxos. Porque esa persona es un gentil, es un perdido.
Y ellos dicen, oh, nosotros estamos privilegiados porque nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Nosotros sabemos de no ponernos tatuajes porque este es el templo de Dios. Nosotros sabemos que el hombre debe de mirarse como hombre y cortarse el pelo, y la mujer debe mirarse como mujer y no cortarse el pelo. Nosotros sabemos que debemos de comer esto y esto no, porque esto es lo que Dios agrada a Dios. Nosotros sabemos de que debemos de vivir de esta forma, porque así reflejamos la santidad de nuestro Creador. Pero ellos, a veces a la gente se les sube. También se le sube como orgullo el privilegio de la santidad. Y tenemos que tener cuidado, obviamente. Pero yo quiero que usted entienda qué es la santidad, el privilegio. Porque Jesús practicaba santidad. Porque los apóstoles practicaban santidad. Porque los profetas practicaban santidad. Porque David practicaba santidad. Aún siendo adúltero, se arrepintió y practicó santidad. Porque Moisés practicó santidad. Porque sin santidad, dice el escritor de Hebreos, nadie verá al Señor. Nadie podía entrar al lugar santísimo y ver el arca de la alianza, el arca del pacto, si no estaba practicando santidad. ¿Qué decía el gorro del sumo sacerdote? ¿Qué decía? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué decía el gorro? Santidad, la traducción al español, santidad a Jehová. Y en el libro de Apocalipsis, los 24 ancianos, que son los 12, que son los sacerdotes, en el cielo se quitan ese gorro y lo tiran delante del que está sentado en el trono. Y dicen, santo, santo, santo eres. El libro de la Biblia comienza y termina enfatizando separación, santidad. Dios es el que lo hizo primero, luego hizo a Adán y a Eva y les dijo, no van a comer lo que ustedes quieran, coman de todo, pero de esto no. No lo toquen, no lo coman. ¿Y qué hicieron? Comieron lo que no deberían de comer. Y comenzó la humanidad a sufrir. Por eso la santidad es enfatizada en esta porción. Por eso se llama santos. Pongámonos de pie en esta tarde. Una de las cosas más interesantes para terminar es de que cuando llegué al camino del Señor, yo personalmente como joven, como adolescente, yo batallé con esto de la santidad. Pero yo batallé porque no hallaba a alguien que me lo pudiera explicar. Solamente me decían, no hagas esto y no hagas lo otro, pero no me explicaban. Y eso es lo que yo batallé. Yo batallé por casi 15 años o más. Yo obedecía, pero tenía preguntas. Y yo estoy seguro y convencido de que si nosotros le explicamos a la gente la santidad de nuestro Dios, lo que es santidad, la gente va a escoger la santidad. La gente va a querer la santidad, porque es un privilegio, es una medicina, es vida, es luz, es pureza, es sabiduría. ¿Quién no va a querer eso? Vamos a orar. Señor Jesucristo, venimos delante de ti para darte toda la honra y la gloria en esta tarde, Señor. Estamos agradecidos una vez más que nos has permitido, Señor, venir a este lugar a aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestras imperfecciones, que nos ayudes y nos moldees, Señor, y si nos enamores más de ti. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu luz. En el nombre que es sobre todo nombre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así vamos a quedar despedidos. El Señor los bendiga. Nos vemos el domingo. Invite a alguien al servicio. God bless you. Salúdense unos a otros.